Marte es el primo espacial de la Tierra. Es el cuarto planeta de nuestro sistema solar y con la mitad del tamaño de la Tierra. También tiene dos pequeñas lunas compañeras, Phobos y Deimos. Estas lunas tienen forma de papa. Phobos es el rey del drama, ya que se mueve más cerca de Marte y planea un aterrizaje forzoso en unos 50 millones de años. Deimos es mucho más tranquilo y se mantiene más alejado de Marte. Marte obtuvo un apodo genial, el planeta rojo, gracias a su superficie de color rojo óxido. Este color era tan brillante que fue detectado por astrónomos hace muchos años. Incluso a veces se puede divisar en el cielo a simple vista un pequeño punto escarlata. Y puede que tenga vibras cálidas, pero en realidad Marte es un desierto muy frío. Las temperaturas allí pueden caer hasta los 150 grados bajo cero. ¿Pero Marte fue siempre nada más que un desierto de aspecto oxidado? En realidad, no. Los científicos creen que, quizás hace muchos años, este planeta era similar al nuestro. Te presento al Curiosity, el astromóvil detective creado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. Los científicos quieren saber todo sobre el clima marciano, el paisaje y otros temas similares. El Curiosity es un robot bastante pesado del tamaño de un automóvil, de unos 900 kilogramos. Inició su viaje en el 26 de noviembre de 2011 y logró aterrizar en Marte el 6 de agosto de 2012. Originalmente, la misión del Curiosity debía durar 2 años, pero sigue adelante. El Curiosity es básicamente un laboratorio espacial sobre ruedas. Está equipado con cámaras, espectrómetros, detectores de radiación y sensores para explorar el entorno marciano. Mientras el Curiosity recorre la superficie, rebobina la historia de Marte. Y durante su misión, el astromóvil descubrió algo increíble: señales de lagos y ríos de hace mucho tiempo. Verás, el lugar favorito del Curiosity para explorar es el cráter Gale. Es un oasis marciano prehistórico donde quizás hubo agua. Hay una enorme montaña en el medio llamada Monte Sharp. Este lugar es más alto que 10 torres Eiffel apiladas una encima de otra, y tiene capas de rocas que guardan los antiguos secretos de Marte. Recientemente, los científicos descubrieron algo impresionante al estudiar los datos del Curiosity: grietas de lodo. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Bueno, no son simples grietas, son como mensajes del pasado. Significa que el suelo marciano solía mojarse y luego secarse nuevamente. El lodo del suelo se encogía y se agrietaba durante las fases de secado, creando estas uniones en forma de T. Además, parece que el suelo de Marte pasó por varios ciclos de humedad y sequedad. Sucedió tal vez hasta 10 veces. Esto hizo que las uniones se convirtieran en grietas en forma de Y. Cuando un montón de estas grietas en forma de Y se juntaban, creaban un patrón genial, algo así como un mosaico de hexágonos. Se parece a los panales de abejas o incluso a la piel de un dragón. Cada uno de estos hexágonos tiene el tamaño de un caramelo. Ciclos similares han ocurrido en la Tierra y están ligados al nacimiento de la vida. Cuando el agua se evapora, deja atrás un concentrado que es excelente para las reacciones químicas. Y estas reacciones podrían ser las mismas que inician la vida. Estos hexágonos han estado presentes por un tiempo increíblemente largo, de miles de millones de años. Pero eso significa que Marte alguna vez tuvo un clima parecido al de la Tierra, y tal vez vida. De hecho, el planeta rojo incluso tiene algunos indicios de agua en este momento, en forma de hielo oculto en los polos. Marte tiene los polos norte y sur, y al igual que en la Tierra, son las capas de hielo del planeta rojo. Imagina la capa del norte como un gran panqueque helado de aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. La capa del sur es un poco más pequeña, de alrededor de 350 kilómetros. Pero tiene una capa de hielo más gruesa, casi como una bola de nieve con una cáscara resistente. Cuando es invierno en los polos, hay una noche increíblemente larga. Sin luz solar, solo oscuridad helada. Durante ese tiempo, alrededor del 30% del aire se convierte en CO2 congelado.
Es hielo seco, el mismo material que a menudo se usa en las películas de terror. Pero cuando los polos despiertan a la luz del sol, el hielo seco se convierte nuevamente en gas. Todo este proceso de congelación y deshielo crea nubes y escarcha, tal como en la Tierra. Una vez un astromóvil llamado Opportunity incluso captó algunas nubes hechas de hielo de agua. Pero eso no necesariamente significa que Marte alguna vez prosperó como la Tierra. La vida necesita más que ciclos de humedad y sequía para surgir. Requiere la atmósfera adecuada y otros ingredientes especiales. No estamos seguros de si Marte tenía todos esos elementos. E incluso si los tenía, no hay garantía de que la vida realmente ocurriera. Pero esto plantea otra pregunta muy importante. ¿Ha albergado Marte alguna vez diminutas criaturas vivientes? El Curiosity no es el único robot que intenta encontrar la respuesta a eso. También hay un astromóvil llamado Perseverance que está tratando de encontrar pistas sobre la vida en Marte. Está excavando en un antiguo cráter marciano, que una vez estuvo lleno de agua. Y como un paleontólogo espacial, el Perseverance está buscando señales fosilizadas de antiguas criaturas. Y aquí viene lo curioso. Algunos científicos piensan que nos topamos con esas señales hace casi medio siglo. El único problema es que podríamos haberlas destruido por accidente. Sucedió incluso antes de que el Curiosity empezara a recorrer Marte. Allá por los años 80, dos increíbles módulos de aterrizaje de la NASA, Viking 1 y Viking 2, hicieron una parada en el planeta rojo. Estos módulos se tomaron una selfie. Y luego, también realizaron algunos experimentos curiosos en el suelo marciano. Todo para encontrar señales de vida. Lo que hallaron es una sustancia orgánica extraña llamada perclorato. Es un compuesto que usamos en fuegos artificiales o combustible para cohetes. Pero la mayoría de los resultados no parecieron ser muy prometedores. Incluso mezclaron un poco de suelo con agua y nutrientes, con la esperanza de que si hubiera microbios marcianos, se dieran un festín con las delicias y como resultado devolvieran gas radiactivo. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Ahora, aquí está el problema. Algunos científicos creen que tal vez el agua que añadieron en ese entonces en realidad destruyó a esas diminutas criaturas marcianas. Pobres microbios que solo estaban pasando el rato y de repente fueron empapados por un montón de líquido extraño. Algo como esto no sería muy agradable para los microbios de la Tierra. Ellos viven dentro de rocas y succionan agua del aire. Echarles agua provocaría un desastre total. Así que, por supuesto, darles nutrientes después de eso no serviría de nada. Si apenas has sobrevivido a un baño de agua, probablemente no estés de humor para un banquete. Quizás estos amiguitos marcianos tengan algo llamado peróxido de hidrógeno en sus células. Les ayuda a vivir en un entorno extremo. Si eso es cierto, podría explicar todos los resultados de los experimentos. Verás, los instrumentos calentaron las muestras. Entonces, si había peróxido de hidrógeno, ¡habría explotado!, eliminando a los pequeños y destruyendo sus acogedoras moradas al instante. Imagina lo ridículo que sería si resultara que por accidente destruimos los únicos signos de vida de Marte. Idealmente necesitamos una nueva misión para poner a prueba esta teoría. Esperemos que no sea cierto. En cualquier caso, el viaje no ha terminado. Hay más misiones planeadas para Marte, e incluso los humanos podrían visitar este planeta algún día. La próxima misión es el Mars Sample Return. Es un proyecto de colaboración genial entre la NASA y la ESA, que se unen para traer de vuelta recuerdos de Marte, recolectados por el confiable astromóvil Perseverance de la NASA. Va a haber un montón de naves espaciales. Trabajarán juntas para traer de vuelta estas valiosas muestras de Marte. Se tiene previsto que lleguen a la Tierra a principios o mediados de la década de 2030. Y la diversión no se detiene en Marte. Estas misiones son solo el comienzo para una aventura aún mayor. Explorar las lunas heladas alrededor de Saturno y Júpiter. Estas lunas tienen océanos ocultos bajo sus superficies heladas, y quién sabe qué tipo de secretos espaciales están escondiendo.
Pero ya sea Marte, las lunas heladas o más allá, nuestra búsqueda para encontrar vida extraterrestre continúa. Además, estamos comenzando a hallar cada vez más materiales orgánicos en Marte. Y tal vez algún día, finalmente encontremos algunos microbios en nuestro sistema solar. Esperemos que así sea. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida.
En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. And we have liftoff. This is Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto, que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar.
Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora, un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo esperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas.
Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro, encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme, una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo. Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable. La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto.
¡Ese es otro truco de la pareidolia! Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca. Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto roco. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre. Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse. Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta. Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados. Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte. Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon 2 posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera.
Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está a kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1.300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta, y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano. Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día, tan cerca pero fuera de alcance. Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, ¿podría haber también algunos microbios ocultos ahí? La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. Sí. Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte. Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas. Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte, y podría haber vida allí también. Así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra, y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado. Estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter.
Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca. Literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles. Y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro.
sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano, luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos. Y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de un segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí.